Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El sonido de la carne golpeando la carne era áspero y rítmico, mientras que la sensación del receptor era tan intensa que casi podía flotar. La sensación de malestar estomacal y un hormigueo abrumaron a Prenarin, quien ya no podía soportarlo. La joven acarició el rostro de su esposa y la besó con fiereza, sin que ninguna de las dos se diera por vencida. Sus hermosas piernas comenzaron a temblar y una oleada de calor se extendió. Demasiado emocionante, esta mujer le hizo sentir la máxima emoción con su mediocre que ella misma minimizó. Clavó las uñas en la espalda de su esposa, sin saber si le dejaría una marca. Prenari hizo un sonido suavemente en su garganta antes de que la emoción la alcanzara, obligándola a romper el beso y hacer un sonido en busca de aire. Que hace calor, me voy a correr. Prenari dejó escapar un largo sonido. Sus músculos pélvicos se contrajeron y tensaron. Sus caderas redondeadas se estremecieron rítmicamente. Pequeñas gotas de sudor emergieron, haciendo brillar su suave piel. Prenari sintió como si le ardieran las entrañas. Apretó rítmicamente los finos dedos de Kemjira, pues no podía mentir, estaba inmensamente feliz, tan feliz que se le llenaron los ojos de lágrimas. La esposa de Kem es realmente impresionante. Cuando más temblaba su voz y se acercaba a su oído, más se sentía hinchada por su amor. La alta figura pareció alzarse, pero Prenarin la retuvo y volvió a reclamar esos labios. Por mucho que se apartara, al final fue ella quien no pudo apartarse. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser Kemjira quien tomó posesión de esta parte de su sentimiento? El despertador cumplió su función a las 6:30 am, como cada mañana. Fue otro día en el que Prenarin perdió contra Kemjira, la mujer que estaba, y extendió la mano para apagar el molesto sonido. Luego se acostó bajo la manta como siempre, pero sus hermosos párpados se abrieron para mirar las cortinas cerradas. La habitación estaba completamente a oscuras. El aire acondicionado seguía frío y no había nadie acostado a su lado, igual que antes. Eso duele. Cuando sintió que su zona sensible le dolía, lo que indicaba que había sido usada demasiado, Prenali levantó la mano para cubrirse la cara, avergonzada por permitir que su esposa temporal Kemjira le hiciera tales cosas. Le dolía la parte inferior del cuerpo por haber sido presionada durante tanto tiempo. ¿Te duele? Una voz familiar sonó tras ella. Prenari se levantó de un salto y se giró para mirar a la persona que ya no debería estar en la cama. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Te hice daño? ¿Quieres que te lo frote para consolarte? Kemjira se levantó rápidamente, al caer la gruesa manta, dejando al descubierto su cuerpo. Prenarin, que acababa de quejarse del dolor, bajó la mirada hacia su busto y tragó saliva. Al darse cuenta de que Kemjira la había pillado mirándola, apartó la mirada con una expresión de culpabilidad. ¡Qué travesura! ¿Por qué sigues aquí? ¿No deberías ir a trabajar? De hecho, puedo trabajar desde casa un día a la semana. Nunca había usado ese beneficio, así que hoy le pregunté al equipo si podía trabajar desde casa. Kemjira dijo con una expresión alegre, feliz de ver lo hermoso que se veía su esposa cuando despertó, aunque su rostro todavía tenía esa mirada orgullosa. Pero aún tienes que entregar tu trabajo. ¿Cómo puedes no ir? Sí, me voy. Te veo en la oficina, querida esposa. Pero ahora voy a dormir un poco más hasta las 7:30 aproximadamente. Tras decir eso, Kemjira se inclinó y la besó en los labios, emitiendo un sonido agradable. Luego se giró para acostarse de lado, pues no quería pelear con su esposa por el baño.